Hey amigos y amigas, bienvenidos aquí a Yabecu Radio. Les acompaña Israel Castro en cabina, uno de los proyectos más rebeldes, ruidosos y sabrosamente incómodos del Ecuador. Don Bolo, y con nosotros su bajista, cerebro creativo y profe estrella de producción musical aquí en el Yabecu. Hola Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Yabecu Radio. Hola Israel, gracias por la invitación. Yeah, hoy con Emilio, bienvenido aquí. Y bueno, listo para lo formal, lo técnico y lo absurdo, solo aquí en Yabecu Radio. Y bueno, Emilio, coméntanos, Don Bolo nace como una respuesta contracultural a la música amoldada. ¿Cómo ha evolucionado esa rebeldía desde el 2015 hasta este nuevo álbum, Uma? Bueno, creo que realmente ha madurado bastante la música, si bien en nuestros primeros discos teníamos un enfoque mucho más agresivo y mucho más de confrontación. En este nuevo disco más bien es más espiritual, diría yo, es más un acercamiento por otro lado, ¿no? En vez de venir y insultarte, más bien es venir y mostrarte algo, ¿no? Mostrarte un camino, mostrarte algo diferente, otro punto de vista, algo que como Don Bolo no hemos hecho tanto. Siempre nosotros llegamos como que pateando al perro a imponer, y esta vez no. En este nuevo disco, más que una imposición, es una invitación. Una invitación a explorar nuevos sonidos con Don Bolo. Bueno, Don Bolo viene desde el 2015 haciendo música de todo un poco. Coméntanos un poco más bien el nombre Don Bolo. ¿De dónde nace este nombre tan peculiar, Don Bolo? Bueno, el nombre nace de dos lugares. En primer lugar, es como, no voy a decir un homenaje, pero sí es basado en un personaje, en una leyenda urbana de aquí de la ciudad de Quito. Un señor que en su época vendía sustancias sujetas a control. Y este señor a mí me sorprendió un poco su existencia, porque no era pues el típico vendedor de sustancias, ¿no? Era un señor de unos 50 y tantos años que se lo veía, era una persona de familia incluso, y se lo veía pues que él había tenido una formación, o sea, era una persona de bien, ¿no? Que en algún momento se quedó sin trabajo y pues para mantener a su familia tuvo que recurrir a esto, ¿no? Entonces fue interesante porque yo lo conocía, había sido su cliente más de una vez y ya pues, eventualmente pues como cualquier persona que se dedica a esa línea de negocio, pues tuvo problemas con la ley y terminaría pues preso y eventualmente falleció. Entonces, cuando estábamos buscando un nombre, yo estaba con el baterista y en un inicio la banda éramos solamente el baterista y yo. Y este personaje, cuyo nombre es José Hernández, nunca me ayudaba a pensar. Siempre decía cualquier estupidez y se reía. Pero entre todas las cosas que le iban saliendo del estómago, él dijo Don Bolo. Y yo me quedé como, ¿tú conoces a Don Bolo? Y él me dijo, no, ¿quién es? Y yo dije, ya, ese es nuestro nombre. Y ya pues, desde entonces. De ese gran personaje surge este gran nombre, Don Bolo. Y bueno, coméntanos, Emilio, tú eres de la región de la costa, ¿no es cierto? Sí, de la selva. De la selva. Ah, de la selva. ¿En qué parte eres tú? Yo soy de Guayaquil, pero ya, pues Guayaquil es la selva, pues también. Ah, la selva también, pero la selva gris allá de Guayaquil. Ajá, la selva de cemento. Yeah. Y bueno, hablando más de este lanzamiento de este nuevo disco, ¿qué significa Uma? ¿Y de dónde nace este concepto? ¿Y qué lo diferencias de los discos anteriores como Baja Mao o Desde mi privilegio? Ok, entonces Uma significa profeta en árabe. Pero no lo saqué del árabe, lo saqué de unos libros llamados Dune. No sé si conoces, pero hay una saga de libros de la cual ahora están haciendo películas. El autor se llama Frank Herbert. Y esta saga de libros, Dune, cuenta una historia acerca de un Mesías que resulta que no es el Mesías, resulta que el mesianismo es un concepto falso. Y resulta que este Mesías se da cuenta de eso, pero en vez de renunciar al poder o tomar otro camino, él decide hacerse con el control del universo y transformarse en un emperador y crear un imperio a través de esto, ¿no? Eso básicamente. Estos libros me ayudaron a crear un concepto, ¿no?
Este es un álbum conceptual que, al igual que el libro, también habla de un falso Mesías. En el caso de mi versión de la historia, este Mesías también se da cuenta de que el mesianismo es un concepto creado para controlar a las personas y se revela también. Pero la diferencia es que el personaje del libro se revela como una forma de que no le queda otra, y en venganza de lo que le hicieron a su familia, que los mataron y un montón de cosas, y pues él en venganza de eso se toma el poder. En el caso de mi Mesías, él no se va a tomar el poder por esto, él solamente se va a tomar el poder porque él se da cuenta que lo que Dios o el universo o quien sea que haya creado el mito de Mesías quiere es controlar. Entonces él decide ser él quien controle, y también destierra pues el orden establecido, el gobierno, y crea pues un nuevo gobierno donde él no solamente es gobernante, sino que también es Dios emperador. Finalmente todos los imperios caen y pues los eventos históricos son cíclicos, dan vueltas y vueltas. Las cosas que nosotros vemos ahorita y creemos, esto está pasando por primera vez en la historia de la humanidad, no es así, ha pasado quién sabe cuántas veces. Entonces, de la misma manera, en mi historia, este emperador, a pesar de tener poderes divinos y de no ser completamente mortal, va a terminar cayendo y dando como resultado un nuevo ciclo. Y este nuevo ciclo también nos llevará a nuevos personajes totalitarios. Lo que yo quiero con este disco es más o menos como invitar al oyente a reflexionar en la forma en la que nosotros generamos nuestras creencias, y también a cuestionar estas creencias. Incluso si es que creemos realmente en algo, es bueno cuestionarlo, porque cuestionar no es algo malo, cuestionar es algo que nos ayuda a realmente entender cómo creemos en algo, perdón. Y ya pues, ese fue el concepto con el que me fui. Es un poco árabe por el hecho de que estos libros también están situados en un desierto. Entonces yo tomé algunos nombres del libro y pues así creé esta nueva historia. Te inspiraste de ese gran libro Dune, y los sonidos también se escuchan, como tú dices, árabes. Estaba escuchando hoy también el disco, que lo pueden encontrar en Bandcamp y en Spotify, les invito. Los nuevos sonidos de Don Bolo. Estamos aquí disfrutando en Yabecu Radio. Y bueno, coméntanos cómo se construyó el sonido de este nuevo álbum. ¿Hay nuevas influencias, técnicas, invitados especiales? ¿Cómo formaste el sonido de este disco Umma? Bueno, en primer lugar, antes de hacer el disco, yo estaba en una encrucijada. Ya habíamos hecho los 3 discos anteriores, El Principio del Fin, Bahamut y Desde mi Privilegio. Y con este último, Desde mi Privilegio, yo rompí 2 reglas de la banda. En primer lugar, puse voces y letras, cosa que siempre habíamos sido instrumentales y ese es el único disco que tiene voces. Y en segundo lugar, desterré otros elementos de la banda como el jazz, y solamente me enfoqué en la parte más pesada, ¿no? El grind, el punk, black metal, esos estilos que nos gustaban a todos en la banda, pero que realmente nunca habíamos explorado completamente, siempre los habíamos utilizado en fusión con algo más. Entonces, al haber hecho este disco dije, ya no sé a dónde más ir, ya no puedo ser más pesado, ya no puedo ser más rápido, ya realmente no quiero hacer más punk, ya no quiero hacer como que ese estilo de música. Entonces me quedé como que en un vacío, ya no sabía qué hacer. También a la par me dio como que un bajón creativo y ya no podía seguir creando, ya no podía seguir haciendo las cosas. Y estaba triste porque decía, chuta, se me acabó la música. Esto también pasó mientras sucedía la pandemia, entonces estábamos todos encerrados. Cuando ya más o menos nos empezaron a volver a dejar de salir, yo en una librería encontré estos libros y me los compré. Y empezando a leerlos me llenó como que de sorpresa más que nada, porque dije, un montón de mi pensamiento político está aquí. Y yo no conocía estos libros y me pareció increíble, me sentí identificado y conectado con el escritor que ya murió hace muchos años y dije, qué bacán, una persona pensó en todo esto y lo puso en libros y ahora yo lo puedo leer y yo ya tenía algunos de estos pensamientos y conceptos dentro de mí. Entonces a través de esto yo empecé otra vez a componer música y empecé a componer en un bajo acústico que yo tengo.
Entonces ya ese ya fue el primer paso para el cambio, porque me vino la idea de que yo quería hacer un disco que no sea solamente rock y que no sea solamente distorsión, sino que también tenga la fusión de lo acústico, lo electroacústico y lo electrónico. Entonces este disco tiene esos tres elementos, es acústico en muchos momentos, es electrónico en muchos momentos también porque hago bastante usos de recursos electrónicos, y es electroacústico porque también la distorsión, las guitarras eléctricas, el bajo eléctrico, todo eso sigue ahí. Simplemente decidí dejar por lo menos un momento todo lo que era esa base de punk y de esa música más rayada a un lado, y más bien tomar elementos tanto de lo árabe, de las músicas del mundo, un poco también del mundo andino, y combinarlos con esto y crear unos sonidos más atmosféricos. Quise ser más ambiental en este disco. Saliendo y buscando nuevos sonidos, saliéndote de estos, digamos, típicos géneros del punk, del rock, y experimentar nuevos sonidos como los sonidos árabes, porque allá también su lenguaje musical es muy diferente al de acá, al occidental, porque ellos se manejan igual en otras métricas, en otros tonos, semitonos, y bueno, todo eso tiene este nuevo disco Uma de Don Bolo. Aquí en Yabecu Radio estamos disfrutando de estos buenos sonidos. Estamos aquí en Yabecu Radio, sintonía que nos inspira. Y bueno, en términos técnicos, ¿hubo alguna canción de Uma que representó un reto especial en la grabación, mezcla o producción? Chuta, todas, loco, realmente que sí fue difícil porque yo empecé a hacer esto solo con el bajo, ¿no? Y no tenía la banda. Realmente mi banda se desintegró por varios motivos. El baterista original se fue a vivir a Guayaquil, se casó, empezó a dejar la música y hacerse más entrenador de CrossFit. A la par también el guitarrista, él es DJ, capaz lo conocen como Entrañas. Él pues empezó a tener más éxito con su proyecto solista, entonces se quedó más en eso. El otro músico que también era guitarrista y saxofonista se despechó de la música y pues ya no toca. Entonces como que mi banda básicamente implosionó y tuve que crear de nuevo. Lo único que me quedó es el saxofonista, Luis Sigüenza. Él fue el único que quedó y que él quería seguir haciendo esto que hacíamos, entonces tocó buscar desde cero, básicamente. Entonces, parte de lo que hicimos fue, yo por algún motivo, a pesar de que, como dijiste, ¿no? Yo soy profesor aquí, pero por algún motivo no podía sentarme, grabar mis ideas y arrancar la producción, solo era como que estaba estancado. Entonces tuve que pedir ayuda y acudí a mi amigo y que también fue mi compañero de la universidad, al productor Esteban Farinango de la ciudad de Ibarra, que capaz algunos lo conozcan como Malafama. Él es un artista de música experimental electrónica y pues me contacté con él y empecé a ir todos los fines de semana a su casa. Y ahí empezamos a grabar, ¿no? Empezamos a grabar solamente bajo, saxofón, y él que metía sintetizadores, maquinitas y la parte electrónica del disco, ¿no? Y el disco se pudo haber quedado solamente ahí y habría sido increíble, pero yo quise igual, por ejemplo, incluir un baterista. Y algo que le hice al baterista fue que yo jamás le mandé el disco para que él estudie o componga. Simplemente le dije, tal día grabamos, y tal día lo fui a ver, fuimos a la casa de otro amigo que se llama Felipe Andino, que es el productor de bandas como Da Pound y La Máquina Camaleón. Ellos graban en una casa que él tiene en Yaruquí, entonces le pedí la casa, fuimos allá, y en un solo día de grabación, yo lo puse a este man a grabar temas que él nunca había escuchado, e íbamos haciendo así, íbamos casi que sección por sección, íbamos componiendo mientras grabábamos. Creo que eso le dio un toque también muy especial al disco, ¿no? Hay bastante vértigo en el disco por el hecho de que muchos de los músicos que trabajaron en él no sabían lo que estaba pasando. Es súper improvisativo también por el hecho de que la única base, digamos, ordenada es el bajo. De ahí todo el mundo está haciendo casi que lo que quiere. Entonces, bueno, a partir de eso sí tuve también un montón de músicos invitados, porque como ya no tenía una banda como tal, invité a músicos como Víctor Andrade, el vocalista de Niñosaurios. Él grabó todos los teclados, pianos y sintetizadores.
Aparte también otro personaje del primer disco de Don Bolo, Tania Cortés. Ella era amiga mía, tocaba en nuestro primer disco y pues ella ahora vive en Europa. Pero le mandé un tema para que me añada pues también un poco de ruidos experimentales. Trabajé con el músico Pitecus, Fidel Minda. Él toca algunas percusiones, unas tablas de la India toca. También me contacté con Percusión Zambaje, que es una marca de tambores. Él le puso un montón de bombos andinos y otros tambores que él hace. ¿Qué más? ¿Quién más está en el disco? Trabajé con Rubén Riera, un profesor de la Universidad de las Artes en Guayaquil, que yo conocí cuando trabajé ahí. Él también me ayudó en un tema a ambientar y a poner un montón de sonidos electrónicos y cuerdas de instrumentos raros, porque es un músico que tiene un montón de instrumentos de todo el mundo. Y sí, básicamente así fue como hice el disco. Un montón de músicos invitados, un montón de gente y pues construyendo esto a base de la incertidumbre de los músicos que iban a estar ahí sin nunca haber escuchado esto antes, ¿no? Medio que rompí todas las reglas de la producción y también lo que yo les enseño a mis alumnos, básicamente hice todo lo contrario. Qué interesante, o sea, invitar varios músicos y que no escuchen el tema y solo vayan y experimenten y toquen. Eso es una grabación de producción muy, muy arriesgada, creo yo, pero sobre todo experimental. Y sobre todo todos los artistas y productores que tú ya vas conociendo en esta trayectoria, invitar, tú ya sabes a quién va en los teclados, quién puede ir en la batería, quién puede ir en la guitarra, qué efectitos. Se parece increíble, me parece increíble esa forma de producción que has aplicado en este nuevo disco Uma y que tiene unos sonidos súper increíbles. Experimentales. Wow, yo lo estuve escuchando hoy y me pareció increíble. Y lo que también me pareció súper interesante son los nombres de los temas como Alam al-Mithal, Karama, Lisan al-Gaib. ¿Cómo sacaste los nombres de los temas? ¿Inspirándote igualmente en el libro Doom? Sí, la mayoría de esos nombres están presentes en el libro y algunos también son parte de la cosmovisión islámica. Por ejemplo, Alam al-Mithal en árabe sería Alam al-Mutal. En el libro le cambiaron la U por la Y y le hicieron Alam al-Mithal, pero conservaron el concepto. Dentro de la religión islámica, Alam al-Mutal es como un plano de la existencia. No es el plano mortal y tampoco es el plano donde está Dios. Es un paso en el medio y es un lugar donde habitan las ideas y los sueños. ¿Ya? Entonces, básicamente yo tomé este lugar abstracto para hacer que me sirva como el lugar donde nace la idea de control, ¿no? La idea de controlar a la humanidad. Y a través de esta idea va pues nacer el mesianismo y a través del mesianismo la idea de este elegido, ¿no? Karama, por ejemplo, significa milagro. Eso sí está en árabe y también está presente en el libro. Lisan al-Gaib está solamente presente en el libro y se refiere, es como que el nombre del Mesías y significa los ojos que vienen del cielo, ¿no? Para referirse pues a este ser divino que viene acá. Solamente hay un tema que está en español, que es el sexto, que se llama Abominación, y pues que en ese tema yo lo que quiero ilustrar es este ser de carácter divino que se corrompe, ¿no? Posteriormente, otro nombre que me gusta es Hashra, que significa viaje espiritual, ¿no? Y es como que se trata de un rito de paso para crecer, para madurar, ¿no? Tú tienes que hacer un viaje que no garantiza de que vayas a volver, un viaje muy peligroso del cual puedes morir incluso, ¿no? Y este viaje no tiene que ser necesariamente físico, parecido como a los 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto, algo así, pero también puede ser un viaje de introspección. De ahí está otro tema que se llama yihad, que eso es algo que también está presente en el mundo real, ¿no? Yihad para los musulmanes significa guerra santa, un término muy utilizado por los terroristas. Y el disco termina, me parece, con Bila y Kaifa. Y ese también es un término árabe que fue modificado en el libro y que significa amén.
Y con eso lo que quiero decir es que la historia se repite, ¿no? Los ciclos de los que hablaba antes. Wow, qué interesante todo ese concepto de cada canción, la inspiración que te ha tomado en cada tema. Y bueno, ¿qué rol jugaron las texturas, los efectos y los silencios en la narrativa del disco? ¿Hay detalles escondidos que recomiendas escuchar con audífonos en este disco? Sí, o sea, creo que este disco es chévere para esa gente que le gusta escuchar música, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A esa gente que le gusta solo escuchar música, no como a veces las personas o incluso yo me pongo, yo qué sé, cuando estoy revisando deberes o haciendo algún trabajo pongo música, ¿no? Pero esa no es una buena forma de escuchar música porque no es consciente. Para las personas que sí les gusta escuchar conscientemente la música, sentarse a escuchar este disco va a ser una experiencia muy enriquecedora porque en primer lugar, cada vez que lo escuchen van a escuchar nuevas cosas. A pesar de que yo lo grabé y que supuestamente yo lo mezclé y todo, yo aún ahora a veces lo pongo y digo, ¿qué es eso? Y me sorprendo a mí mismo, ¿no? Entonces, supongo que si eso me pasa a mí, a alguien más le va a pasar mucho más e incluso quizás van a identificar cosas que yo no identifico. Entonces sí, creo que recomiendo bastante sí escucharlo con audífonos o no, ni siquiera con audífonos, escucharlo en la soledad, ya en silencio y como tú me dijiste, los silencios, ¿no? Uso bastante silencios porque algo que me gusta de esto es presentarte una imagen que te lleva a otro lugar, que te lleva al desierto. Y al poner el silencio, eso te devuelve a la realidad, ¿no? Digamos que estás por la calle caminando, escuchando esto, el rato que hay un silencio largo, vuelves a la calle, ¿no? A las 6 de diciembre, yo qué sé. Entonces, eso es algo con lo que también quería jugar, un poco que con estos sonidos que no están grabados, que son parte del ambiente, del día a día y que te pueden coger el momento en el que viene un momento de silencio, que es algo que tampoco hay mucho en la música a veces, ¿no? Yeah, y eso es lo que juega bastante este disco, con esas texturas, con esos efectos, con esos silencios que nos vuelven a retomar a esta realidad, digámoslo así, porque la música es un escape de esta realidad. Y les invito a escuchar este buen disco, está subido en Bandcamp y en Spotify, lo encuentran como Don Bolo. Yeah, estamos aquí en Yabecu Radio, sintonía que nos inspira. Sabemos que las atmósferas y los sonidos son una experiencia total en este disco. ¿Qué mensaje o sensación quisieras que se quede a quien escucha Uma por primera vez? Bueno, quisiera que un poco de incertidumbre. Eso, incertidumbre es lo que quisiera manifestar. Incertidumbre, porque creo que es lo que más sentimos ahorita, ¿no? Incertidumbre sentimos acerca de nuestro gobierno, acerca de los gobiernos del mundo. Incertidumbre sentimos acerca de la economía. Ahorita estamos en una época en la que hay un montón de guerras y cada vez más están saliendo más guerras en todo el mundo. En Latinoamérica tenemos el contexto del narcotráfico que ha generado un nivel de violencia equiparable a una guerra en Latinoamérica. Entonces creo que todas estas cosas pasan porque el ser humano es necio y quiere seguir dentro de una línea de pensamiento y dentro de una línea de vida que solamente nos va a llevar a la extinción. Entonces lo que quiero expresar para quien escucha esto por primera vez es eso, incertidumbre, y es que esta incertidumbre invite a cuestionar por qué pasan las cosas, por qué esto es así, puede haber otra manera, cuál es mi rol, cuál es mi culpa, cuál es mi responsabilidad en que las cosas sean como son, ¿no? Capaz mi culpa está en simplemente aceptar lo que se me dice o en aceptar a quien dice yo quiero ser líder, yo quiero ser presidente, yo quiero ser sindicalista o lo que sea, no, simplemente aceptar a estas personas y decir ok, tengan ustedes el control de la vida, yo voy a hacer lo que ustedes digan y si ustedes hacen algo mal, bueno, ahí me voy a poner a lanzar piedras y armar manifestaciones, pero realmente es eso hacer política, es eso hacer un cambio o simplemente es un desahogo y ya. Un desahogo que podemos liberarnos con este gran disco Uma y sobre todo de escaparnos de esta realidad o como tú también nos comentas de ver la realidad, de cuestionarnos, de quedarnos en esta incertidumbre de la que vivimos en este mundo. Estamos con Emilio Montenegro aquí con Don Bolo en Yabecu Radio, sintonía que nos inspira.
Y bueno, vamos a una preguntita así. Si tuvieras que describir Uma con un estado mental o una película, ¿cuál sería, Emilio? Chuta, un estado mental, yo diría trance. Ese es el estado mental. Y con una película, chuta, con una película. Bueno, con una película creo que te lo debo, porque no se me ocurre ahorita la película. Más bien alguien debería hacer una película para ponerle esta música ahí en la peli, pero esa no me la sé. ¿Qué piensas de la película Dune, que está basado igual en este libro que nos comentaste? Bueno, creo que la película está bien como todas las adaptaciones de la literatura al cine, ¿no? En el sentido de que solo sirven si es que nos invitan a leer el libro. De ahí el libro es 1000 veces mejor que la película, 1000 veces mejor, 1000 veces más completo. Es un libro de filosofía, es un libro incluso que trata temas ambientales, es un libro muy completo y muy loco. Y lo bacán es que son 6 libros. El rato que tú vas al siguiente libro, el siguiente libro completamente está en contraposición al anterior. Entonces también es un libro de libre pensamiento porque siempre te va a mostrar el siguiente libro la razón por la que los personajes del anterior estaban mal o estaban en el camino incorrecto, ¿no? Entonces para mí esto es importante porque nos ilustran a un Mesías, nos ilustran a una persona todopoderosa y después que esta misma persona sea un mal administrador, un mal líder, te hace cuestionar, ¿no? Y decir, chuta, capaz tener un carácter divino no es todo, ¿no? En las películas esto está más hecho Hollywood, está más resumido e incluso ya hay elementos que son fuera de la historia que a mí no me gustan. Pero en temas de arte, el tema de la música y el sonido de la película es increíble, ¿no? Y sí, supongo que si eso te inspira, leer el libro te va a inspirar mucho más. Entonces a todas las personas que vieron la película yo les recomiendo ir a ver el libro porque es muchísimo mejor. Es más descriptible, es más... Todo. Más, es como en todo que, sentido. Sí, el universo es mucho más grande. Aparte de que este director, el primer libro lo hizo 2 películas, ¿no? Y el director dijo que el segundo libro va a ser la tercera película y última. Entonces no va a explorar toda la historia. Y la historia es muy larga, es confuso también porque es un libro que expone mucha filosofía y mucha espiritualidad. Y después destruye todo esto. Entonces también es un poco confuso el libro. ¿Cuántos libros son, Emilio, de estos? Son 6. 6 libros. Sí. ¡Wow! Y esos 6 libros tú te los leíste para sacar toda esta conceptualización de este disco. Sí. O sea, es que leí el primero y no pude parar. Te Y leí el segundo y me embaló más. Leí el tercero, me rompió la cabeza. El cuarto es toda una experiencia. El cuarto sí te hace analizar a la humanidad y capaz pensar que nosotros mismos creamos sistemas de opresión, ¿no? Entonces capaz vivimos en un sistema que nosotros mismos hemos creado y que nosotros mismos defendemos y mantenemos, ¿no? Y los últimos 2 libros sí son los más difíciles de entender y creo que el mensaje de los últimos 2 libros es que no importa lo que hagamos, el ser humano se va a extinguir porque esa es la misión de toda vida. La vida tiene que acabarse. Entonces, más o menos eso es lo que yo saqué de los últimos 2 libros, sí son bien jodidos. Incluso viendo videos de YouTube que me expliquen los libros, la mayoría de gente decía, los últimos 2 libros no hay que entenderlos, solo hay que leerlos. Entonces ya pues. ¡Wow! ¡Qué experiencia literaria que has tenido con este libro y que te hayas inspirado este gran disco Uma, que les invitamos a todos nuestros oyentes a disfrutarlo en Bandcamp, en Spotify y en todas las plataformas. Y bueno, coméntanos, Emilio, Uma ya han tenido un concierto, ya lo han presentado. Coméntanos un poco la experiencia de cómo la gente ha recibido este disco. Bueno, creo que algo que yo hago siempre con todos los discos de Don Bolo es no darle a la gente lo que quiere. Creo que la gente que esperaba algo de nosotros, pues la decepcionamos completamente porque el disco anterior a este es un disco de punk y grind y que aparte tiene voces, ¿no? Y salgo con esta cosa completamente distinta. La gente, bueno, aquí en Ecuador realmente no sé, realmente creo que mi público no está aquí. En Bandcamp se ha vendido bastante bien. Si alguien quiere apoyar esta banda y pues ayudarnos a seguir adelante, vayan a comprar nuestra música en Bandcamp.
Y el concierto fue increíble por varios motivos. En primer lugar, pude conseguir el teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Ese teatro, no sé si lo has visto, que es redondo. Ya es vacancísimo ese teatro. Entonces pude conseguir ese espacio y aparte pude invitar a algunos de los músicos que fueron parte de la grabación. Un músico e investigador de Riobamba que se llama Brian Isurieta. Él, tanto en el disco como en la presentación, él puso todos los elementos chamánicos, un montón de instrumentos prehispánicos, silbatos, un montón de instrumentos que dan esas texturas, ¿no? Más, como dije antes, chamánica. Tuve también a Víctor Andrade, aquí, él desde Guayaquil vino a tocar el piano y para mí fue un gran honor tocar con Víctor porque nunca habíamos tocado juntos y Víctor también es el productor de los primeros 2 discos de Don Bolo. Entonces para mí era muy importante tocar con él, que también ha servido como un mentor para mí dentro de lo que es la música y la producción. Bueno, aparte de eso estuvimos Luis Sigüenza, que hizo los saxofones, y yo. Y tuvimos también la participación de Carlos Sánchez en la batería. Él es el baterista de Mini Pony y de un montón de otros proyectos y pues nos ayudó. Y fue increíble. No fue mucha gente, pero ya pues eso es un clásico en nuestros conciertos. Pero la gente que fue la gozó y realmente se sintió ese público, se sintió esa energía de las personas realmente poniéndose a ellos mismos frente a algo que es muy difícil, que no es digerible y que más bien te invita a pensar y creo que mucha gente escapa de eso hoy en día con la música, ¿no? La gente escucha ciertos estilos de música justamente para no pensar, ¿no? Entonces que alguien se ponga a sí mismo a través de esto creo que fue bastante bacán. Y de ahí la experiencia con el teatro fue bastante buena. A veces con los teatros es un poco jodido porque tiene un montón de reglas y cosas, pero salió súper bien. Pude filmar este concierto y próximamente, no sé cuándo, pero próximamente lo vamos a tener como una sesión en vivo en el YouTube. Y todos los que no fueron podrán verlo. Vamos a disfrutar de ese gran concierto del disco Uma. Y bueno, también vamos a compartirlo aquí en Yabecú Radio, sintonía que nos inspira. Y bueno, todo este disco lo podemos encontrar en todas las plataformas, ¿no es cierto? En Bandcamp, Spotify, YouTube. Coméntanos, ¿en dónde podemos encontrarlo, comprarlo, descargarlo? A ver, creo que no, realmente solamente está en Bandcamp el disco completo. O sea, si quieres escuchar el disco completo tienes que ir a Bandcamp y comprarlo eventualmente. En Spotify lo que tenemos ahorita son 4 temas que hemos subido. Eventualmente sí subiremos todo el disco a Spotify porque ya pues tristemente no hay cómo escapar de Spotify. Pero Spotify, para los que no lo sepan, es una muy mala plataforma para nosotros los músicos. O sea, me pagan 0,000000001 de un centavo por cada reproducción. Entonces, para realmente hacer plata de eso es imposible. La única razón por la que subo la música ahí es porque veo que mucha gente me sigue en Spotify y realmente lo hago por la gente, porque mi intención en un inicio era no subir este disco a Spotify y capaz subir solo un tema y ya. Pero por la insistencia de algunas personas, por el hecho de que veo que pues aquí en Ecuador y en Latinoamérica en general Bandcamp no es algo que la gente utilice mucho, entonces por eso he decidido que ya, bueno, voy a ceder y eventualmente voy a subir este disco también. Pero por ahora está solamente en Bandcamp y le recomiendo a la gente ir a nuestro Bandcamp y apoyarnos porque en Bandcamp hay cosas que no hay en Spotify. Por ejemplo, algunos discos si los compran en Bandcamp vienen con temas extra, o sea, versiones en vivo y cosas así. Este disco, Uma, si se lo descargan en Bandcamp van a recibir también los artes. Cada tema tiene un arte específico para el tema, entonces van a recibir eso también, los archivos para que, yo qué sé, se puedan hacer su propio disco o no, yo qué sé, utilizar estas artes para lo que ustedes quieran, ¿no? Ya es como que mi regalo. Y sí, eventualmente estará en todas las plataformas, pero hoy por hoy no, y cuándo vayan a estar no lo sé, depende de cuando a mí me dé la gana hacerlo. Yeah. Así que si quieren escuchar este buen disco, vayan a Bandcamp,
compren el disco porque les van a venir unos extras de lo que sea. Eso es lo bonito de comprar también música, porque vienen cosas nuevas que no están ahí. Y también sobre la opinión que nos das de Spotify, que también ha habido varias denuncias de muchos músicos en todo el mundo de que es una plataforma muy rata, digámoslo así. Sí, Pero estamos aquí con Emilio Montenegro, compositor y bajista de Don Bolo, compartiéndonos toda su experiencia, toda su buena música aquí en Yabecu Radio. Y bueno, pasándonos un poquito a otro tema de producción musical y de educación, ya que también eres profe, docente aquí en el instituto. Queremos saber un poco de tu opinión y bueno, de algunas consultas. Más o menos, ¿qué errores cometen los músicos emergentes al grabar su primer disco y cómo lo pueden evitar? Creo que algo que le pasa a muchos músicos emergentes, y voy a hablar de aquí de Ecuador porque es donde estamos, ¿no? Lo que le pasa a muchos músicos aquí es que se preocupan mucho por pegar, por estar en la escena y toda esa huevada, y terminan haciendo algo que no tiene nada de auténtico, que no tiene nada de ellos. Terminan copiándole a alguien que dicen, si ese man pega y yo le copio, voy a pegar también, y por eso tenemos 700.000 copias baratas de La Máquina Camaleón, y etcétera, etcétera. Entonces yo lo que les puedo decir a quien está haciendo música nueva, a quien quiera perseguir este camino que es súper duro y súper ingrato, pues traten de ser lo más auténticos que puedan, porque esta música es para ustedes. Si por ahí en el camino personas la empiezan a apreciar y a seguir, bacán, qué chévere y qué lindo que les pase eso, pero si es que no, recuerden que esto es para ustedes. Entonces háganlo por y para ustedes, no importa el público, que se jode el público. Si el público quiere algo, que vaya a escuchar reggaetón. Hagan música que a ustedes les guste, que a ustedes les haga sentir feliz, que a ustedes los llene, ¿ya? Esa es la única manera de hacer un buen disco. Si te preocupas mucho en hacer un disco que a todo el mundo le guste, vas a hacer algo malo porque es imposible gustarle a todo el mundo. Entonces simplemente libérense de eso y vayan a hacer música, vayan a atreverse, vayan a querer más, ya vayan a escuchar también diferentes cosas. Si te gusta el metal, anda a escuchar un poco de pop. Si te gusta el pop, anda a escuchar un poco de metal, ya, porque ahí hay cosas que capaz puedes utilizar y enriquecer tu música y hacer algo nuevo, y capaz, por el hecho de ser atrevido y original, muy probablemente alguien fuera capaz de este medio te regrese a ver y diga, oye, qué bacán eso que está haciendo esa persona, a ese vamos a firmar, a ese démosle una carrera, ¿no? Mientras que el man que está haciendo la copia barata de la copia, difícilmente vaya a llegar a algún lugar, ¿no? Ahora, también depende de qué es lo que quieren, ¿no? Porque si simplemente quieren tocar el techo de la escena ecuatoriana, les digo, ese techo es muy bajo. Y solo hay que ser amigo de la persona correcta y estás en un Quito Fest. Entonces realmente no sé qué tanto mérito hay en esas cosas. Para mí, en todo caso, más mérito tiene hacer música real y ser real con uno mismo, porque eso es lo que le hace falta al mundo. Ser más auténticos y confiar en nuestra música y no ser la copia de la copia y de la copia, como nos comenta Emilio. Ese es un gran consejo para todos nuestros músicos emergentes. Arriésguense y hagan música para uno mismo, no para agradar a los demás. Eso nos transmite Don Bolo también con sus buenos temas, sus buenos discos. Este es el cuarto disco, ¿no es cierto, Emilio, que ya lanzan? Sí, este es nuestro cuarto disco. ¡Yeah! ¡Qué bacano, qué bacano! Y bueno, ¿qué les dirías a un estudiante de producción musical que quiera crear un proyecto como Don Bolo, pero que siente que no suene tan comercial? O sea, que suena comercial. Que no suene comercial, digámoslo así. Bueno, lo mismo que dije antes, no, sean reales con ustedes mismos. O sea, si mi música de alguna forma los inspira, yo solamente espero que los inspire a ser ustedes mismos. Porque si mi música más bien los inspira a querer parecerse a ellos, más bien no están entendiendo para nada el mensaje. Vayan a ser ustedes mismos, porque capaz y hacen algo mucho más bacán, capaz y hacen algo de lo que yo me pueda inspirar después, ¿no? Entonces sí, creo que eso es lo que le diría a alguien que busca esto. Ahora, otra cosa que también pueden hacer es tratar de jugar, ¿no? También más. Yo veo muchas veces que la música se ha vuelto una cosa muy estática y cuadrada, en la que las personas quieren hacer casi como que si fuera un sistema, y tienen que recordar, esto es arte, ¿ya?
Y el arte, a la final del día, lo único que busca es emular la belleza de la naturaleza. Y la naturaleza no es perfecta, no es simétrica. Más bien es en su imperfección que está lo bello. Y esa es la creación, ¿no? Entonces, si es que nosotros queremos ir por ese lado, pues tenemos que también buscar la forma de hacer cosas que simplemente sean hermosas y que sean bellas y ya. Y no pensar en realmente nada más que en eso. Eso va a generar, sea como sea, arte de calidad y arte real. Que sí, probablemente no termine siendo muy rentable o muy comercialmente exitoso. Pero si es que ustedes lo que están buscando es eso, pues hagan reggaetón, pues ahí está. O yo que sé, hagan música comercial. Pero si es que ustedes lo que quieren hacer es algo increíble, voy a utilizar de ejemplo a Björk. Björk hace pop, pero hace el pop más incómodo del mundo. Y aún así es extremadamente comercial, y aún así es extremadamente controversial por los temas de los que habla. Y te invita a pensar, y te invita a sentir cosas diferentes. Entonces creo que ese es un gran mérito, alguien que logró unir dos mundos y crear algo hermoso, ¿no? Entonces creo que ese sería lo que deberíamos todos tener como referente. No tratar de copiar la música, pero sí tratar de ver y entender cómo más o menos podemos hacer esto, ¿no? Yeah, buscar, escuchar. Qué buen artista que nos dijiste ahorita, Björk, también, que hace un pop y que incomoda también. Es una bestia esa música. Y bueno, vamos con preguntas un poquito más abiertas con Emilio. Si Don Bolo fuera un animal mitológico, ¿cuál sería y por qué? Chucha, esa pregunta, nunca, no sé qué decirte, un personaje mitológico. Voy a decir la bestia, ¿no? Que sale en la Biblia, la bestia de ¿cuántas cabezas son? 7, creo que son 7 cabezas, 6 cabezas. Sí, el 666, esa bestia sería. Yeah, y si pudieras armar un festival con Don Bolo y 3 bandas de otro planeta o de otros países, ¿a quiénes invitarías? A ver, invitaría a una banda que me encanta que se llama Full of Hell, que es una banda de Estados Unidos, de grind, pero que es grind experimental. Es súper ambiental, es increíble, es una bandota. Los invitaría a ellos. Invitaría a otra banda que me encanta que se llama Swans, que hacen una música también loquísima. Y 3 bandas me dijiste, ¿no? Sí. Chuta, la tercera. Jodido, porque ahorita estoy escuchando algunas cosas y me sentiría mal dejar a alguien afuera, pero... Ya, métele otra banda si quieres. Ya, metámosle... ¿quién más? Una banda que se llama The Body. Ajá, es increíble. A esos manes, y ya para que no todo sea de afuera y que ni sé qué, una increíble banda del Ecuador. Ahora hay unas chicas que se llaman Pínxame, algo así. Pínchame. Ajá, perdón que lo pronuncié mal, pero bueno. A estas chicas me parece que son las mujeres más creativas de la escena femenina. Entonces a ellas las invitaría porque hacen algo que me parece sumamente incómodo. A mí no me gusta su música, pero no lo digo como algo malo, lo digo como algo bueno, porque es una música que no me gusta, pero la vuelvo a repetir porque me incomoda y me hace sentir cosas y digo, ¿qué es esto? Entonces a ellas las invitaría. Yeah, Pínchame. Le entrevistamos hace una semana, un conciertazo con las chicas. Les invitamos a escuchar también a este dúo de chicas que están saliendo a la escena. Yeah, estamos aquí en Llave Q Radio, sintonía que nos inspira. Conociendo todo el álbum de Uma de Don Bolo. Y para terminar con esta buena entrevista con Emilio, danos un consejo para toda la gente que quiere estudiar producción musical. No vayan a un instituto, no, mentira, despedido. Bueno, o sea, realmente lo que les diría si quieren estudiar producción musical, primero entiendan que esto es una disciplina y como dije antes, esto es arte. Y realmente el mundo no necesita productores musicales, el mundo necesita doctores, el mundo necesita maestros abnegados, el mundo necesita muchas otras cosas, pero productores musicales no. Y no digo esto para decir, ok, olvídense de eso, no, digo esto simplemente para que entiendan que es un estilo de vida, ya no es solo una profesión, es un estilo de vida, y es un estilo de vida fuerte, porque realmente no tenemos muchas
oportunidades laborales, ¿ya? No es que tú sales con un título sea del Yabecú o de la San Francisco y ya consigues trabajo. No, para nada. No hay producción de cine lo suficientemente fuerte en el país para que se necesiten compositores, no hay suficiente producción de televisión para que se necesiten técnicos de audio, ingenieros, ni siquiera hay suficiente producción de música para que se necesiten esas cosas. Entonces, si alguien quiere hacer eso, si alguien quiere seguir este camino, tiene que ser consciente de eso, tiene que entender que la educación es un negocio y tiene que entender también que esto es como ser un Jedi, ¿ya? Te pueden matar, la gente no te va a respetar, pero al final del día lo haces por el arte, por la disciplina. Si no tienes esta disciplina y si no quieres entregar tu vida a un concepto mucho más grande, entonces simplemente anda a ser arquitecto o anda a serte asambleísta, porque ahí hay resto de plata. Pero en la música no, y para lograrlo en esto se requiere mucha fuerza, porque hay que intentarlo una y otra vez, y quizás puedes incluso morirte intentando sin lograr nada y hacerte famoso muchísimo después de muerto, como le pasó a Van Gogh, ¿no? Entonces eso también te puede pasar. Entonces a la final hay que encontrar otras cosas que sean lo que nos llenen. A mí, si bien a veces me llena de mucha tristeza y ganas de rendirme el hecho de que mi música no es más escuchada y no tengo más ventas y no estoy en más conciertos, lo que me hace volver, ¿ya?, es el hecho de que estoy haciendo la música que yo quiero hacer sin pedirle permiso ni perdón a nadie. Y ya, eso es lo que me hace seguir intentando. Y sé que algún día todo ese esfuerzo va a verse recompensado, probablemente no de la manera en la que yo ahorita quiero, pero de una manera en la que espero yo tener la madurez para entender y aceptar. El gran consejo que nos da Emilio, saber en qué cancha nos estamos metiendo aquí en producción musical. Y hay que tener los pantalones bien puestos para hacer música y para hacer arte aquí en este lindo país de Ecuador, que también nos falta industria, pero poco a poco lo seguimos haciendo. Emilio, muchas gracias por tenerte aquí en Yabecú Radio. Compártenos tus redes sociales, tu último mensaje, tus saluditos. Bueno, pueden coger sus celulares en este preciso momento, meterse en la aplicación de Instagram y poner Don Bolo y seguirnos. Pueden también ir al YouTube y buscar Don Bolo y también seguirnos, y pueden ver ahí todos nuestros videoclips, sesiones en vivo, tenemos un montón de cosas. Y finalmente vayan a Bandcamp, vayan a Spotify o a su plataforma de elección y vayan a buscar Don Bolo, vayan a ponerle a seguir y de ahí cojan la canción que ustedes quieran y pónganla a repetir todo el día. Y así cada día de la semana ponen a repetir una canción diferente. Así me ayudan muchísimo. Y mi último mensaje para todas las personas que se sienten perdidas: no todo el que busca está perdido. Yeah, estamos aquí en Yabecú Radio. Muchas gracias, Emilio, por compartir tu energía, tu irreverencia, tus conocimientos con nosotros, y larga vida a Don Bolo. Recuerden que pueden escuchar Uma, el nuevo discazo de Don Bolo, en Bandcamp, Spotify y todas las plataformas. Yo soy Israel Castro y es un gustazo acompañarles aquí en un capítulo nuevo en Yabecú Radio. Chau, chau, chau.